Hermano, buenos días. Que la gracia de Dios siga sobre cada uno de nosotros cada día. Acompáñenme, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, agradecidos estamos contigo por tus misericordias, por tu benevolencia, por el Evangelio de nuestro Señor y Rey Jesucristo, que ha venido a nuestras vidas, que nos ha salvado a través de ese sacrificio tan precioso, tan único, tan particular, hecho por tu Hijo una vez y para siempre. Padre, reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos nuestras debilidades, te necesitamos de tu gracia, de tu poder, necesitamos que tú nos sigas concediendo sabiduría en lo profundo de nuestro ser, para seguir adorando tu nombre, para seguir creciendo en esta gracia, para seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras, de tus doctrinas, de la doctrina de Cristo, de la doctrina de la Trinidad, de tu palabra. Padre, permítenos acercarnos a ti todos los días de nuestra vida en oración ferviente, con un corazón reverente, con un corazón humilde, reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos barro, vasijas frágiles, necesitados de tu gracia, de tu perdón, de que Cristo con su sangre preciosa nos lave todos los días de nuestra vida porque pecamos contra ti. Padre, ayúdanos en especial en esta clase que vamos a tener hoy de la Santa Trinidad. Ayúdanos a entender un poco más, ayúdanos a avanzar un poco más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar ya con esta clase. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 2 de nuestra confesión, que titula De Dios y la Santa Trinidad. De Dios y la Santa Trinidad. Pueden sacar las confesiones de fe allí. Ya vimos el párrafo 1, el párrafo 2. Hoy vamos a ver el párrafo 3. Si Dios así lo permite, estaremos terminando este segundo capítulo de nuestra confesión. De Dios y la Santa Trinidad, segunda parte. Solamente para recordar, allí está el esquema de nuestro capítulo. El párrafo 1, vimos o trata acerca de la unidad de Dios en sus atributos. El párrafo número 2 trata de la distinción entre Dios y sus criaturas. Y el atributo que más se resalta allí en el capítulo 2 es su independencia o aceidad. Es decir, la aceidad de Dios la trata en el párrafo número 1 y en el párrafo número 2 la resalta para mostrar que esa es una de las grandes diferencias, la mayor diferencia entre Dios y sus criaturas. Todas las criaturas somos dependientes, pero Dios es independiente. Solo Dios existe por sí mismo y de sí mismo. Solo Dios puede hacer eso, y eso es la distinción más notoria entre Dios y nosotros. Nosotros somos dependientes. Yo les decía en la clase pasada que nosotros ni siquiera podemos remediar un dolor de muela a medianoche. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios es todo suficiente en sí mismo. Y por eso ese atributo se resalta allí en el párrafo número 2. Parece que nos estuviera repitiendo lo mismo la confesión, y de hecho lo está haciendo, pero es que quiere resaltar eso, que Dios es un ser totalmente independiente. Eso es lo que se conoce como la aceidad de Dios. Y el párrafo número 3, que es el que vamos a ver hoy, Dios mediante, trata acerca de Dios como Trinidad. Es decir, los párrafos 1 y 2 estamos viendo básicamente la singularidad de Dios, que Dios es uno, que Dios es uno. Bueno, y aquí había una pregunta precisamente que me hicieron el domingo pasado. Dice que si Dios es uno solo, ¿por qué se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O sea, de la Trinidad. Me estaban haciendo esa pregunta el domingo pasado. Pero de pronto no sé si fue que el que hizo la pregunta o la que hizo la pregunta no había llegado, porque
porque yo expliqué claramente que los párrafos número 1 y 2 tratan acerca de la unidad de Dios como unidad. Eso es lo que vimos en el párrafo 1 y número 2. Pero en el párrafo número 3 ya vamos a ver a Dios como Trinidad. Es decir, nosotros como creyentes creemos las dos cosas, que Dios es uno, pero que ese ser subsiste en tres personas distintas. Eso es lo que trata la confesión de fe. Entonces nosotros creemos las dos cosas. ¿Qué es lo que hacen algunos herejes por ahí, algunas sectas? Que solamente se han ido al extremo de una de estas dos verdades. Se han ido al extremo de ver a Dios como uno. Y entonces, ¿qué pasa? Niegan la Trinidad. Nosotros, como cristianos, tenemos que creer las dos cosas. Que Dios es uno, amén. Que Dios es trino, amén. ¿Cómo sucede eso? No lo sabemos, es un misterio. Pero es lo que revela las Santas Escrituras. Esa es la gran paradoja de la Trinidad, es la gran paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción. Es una aparente contradicción, pero que no existe. Entonces creemos en Dios como uno, pero también creemos en Dios como trino. Vamos a leer el párrafo número 3. Vamos a leer nuestra declaración. Si ustedes miran allí el título, dice Dios como Trinidad, y entre paréntesis está declaración o formulación histórica. ¿Qué es lo que significa eso? Quise resaltarlo allí. Significa que en el siglo XVII, que fue donde se formuló la confesión de fe que tenemos acá, los reformadores no hicieron algo nuevo, es decir, esta doctrina de la Trinidad no fue una declaración nueva en ese siglo XVII, sino que ellos se pegaron o se adhirieron, no dije mal esa palabra, ¿cierto? Se pegaron pues, listo, vamos a hablar en se pegaron a las confesiones o a los credos antiguos. La doctrina de la Trinidad, al igual que cuando mirábamos el canon de las Escrituras, no nació de la noche a la mañana. Ella fue formulada en varios concilios, estuvo en varios credos, fueron varios hombres los que estuvieron allí trabajando para formular esta doctrina de la Trinidad, al igual que el canon de las Escrituras. Es decir, aunque es una doctrina revelada en las Sagradas Escrituras, su formulación demoró años para lograrla. Y en este párrafo queda condensada esa declaración, pero es una declaración o formulación histórica en ese sentido. Es decir, los reformadores no estaban inventando algo nuevo. En otras palabras, esta declaración que vamos a leer aquí de Dios como Trinidad no nació en el siglo XVII, viene de mucho tiempo atrás. Y es una doctrina totalmente bíblica, es una doctrina cardinal de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Que es una doctrina que es innegociable, así como la doctrina de Cristo, como la deidad de Cristo también es innegociable, no se puede negociar. Entonces vamos a leer esta declaración. Dice, me acompañan allí en su confesión de fe, dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y del Espíritu, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Eso es lo que dice nuestra declaración del párrafo número 3 acerca de Dios como Trinidad. Dios como Trinidad. Y se puede dividir este párrafo en 4 o hasta 5 partes, se puede dividir, pero lo he querido dividir en 3 bloques, en 3 partes principales, 3 bloques que están allí como cardinales en este párrafo. El número 1
la subdivisión número 1. Aquí vamos a ver, o le podemos poner como título, la unidad de las personas en la Trinidad. Esa es la primera subdivisión que encontramos en el párrafo. La unidad de las personas de la Trinidad. Y vuelvo a leer este pequeño bloque. Miren cómo dice: en este ser divino. Ok. Miren cómo comienza diciendo: en este ser divino, es decir, está mostrando a Dios como singular todavía. En este ser divino, es decir, en toda la esencia de Dios, todo lo que es Dios, dice este párrafo, en este ser divino. Básicamente está resumiendo todo lo que hemos visto en los párrafos número 1 y 2. En el párrafo número 1 y 2 estábamos viendo acerca de los atributos de Dios como unidad. Dios es uno, dice allí el primer encabezadito que veíamos la semana pasada. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y dice: cuya subsistencia está en Él mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a explicar la confesión de fe de ahora en adelante, o en este párrafo número 3? Es cómo existe ese Dios. ¿Cómo existe? ¿De qué manera? La subsistencia es una manera de existir. ¿De qué manera existe ese ser único, santo, perfecto, ese Dios vivo y verdadero? Es lo que nos va a declarar este párrafo, o nos va a describir. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. Hay tres subsistencias. ¿De qué manera entonces subsiste Dios? ¿De qué manera? En tres subsistencias. En tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Y miren lo que dice: de una sustancia, de una misma sustancia. Eso es importante que lo tengamos claro. Un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. La esencia indivisa, es decir, que no se pueden dividir. Tienen todos la misma sustancia, el mismo poder, la misma eternidad, teniendo cada uno la esencia divina, es decir, cada uno es Dios, cada uno es Dios. Yo la semana pasada les decía que solamente Dios puede estar delante de Dios, y eso es lo que es la Santa Trinidad. Es Dios, un solo Dios, los tres. El gran misterio es ese, el gran misterio es ese. Pero los tres son Dios, un solo Dios, un mismo poder, una eternidad, teniendo cada uno la esencia divina. Cada uno es Dios, pero dice, pero la esencia indivisa. Es decir, Dios es uno solo, indivisible. Y otra vez repito, ese es el misterio, cómo los tres son uno. Ese es el misterio, pero eso es lo que revela las Santas Escrituras y es lo que nosotros tenemos que creer. Ese párrafo, entonces ese primer bloquecito, le podemos poner ese título: la unidad de las personas de la Trinidad. La unidad de las personas de la Trinidad. Ahora, me gustaría, para continuar, leerles algo que escribí acá, y quiero que le presten atención. Dice: la doctrina de la Santísima Trinidad o Triunidad es la doctrina más alta o elevada, pero a la vez más misteriosa de la fe cristiana. No en vano, por eso está aquí en el capítulo 2. En el capítulo 2, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 trata acerca de las Sagradas Escrituras. Vimos allí que las Sagradas Escrituras son la revelación perfecta, única también de Dios, la revelación singular de Dios. Y ahora el párrafo número 2, o el capítulo número 2, responde a la pregunta: ¿de qué tratan entonces esas Santas Escrituras? Y comienza el párrafo, o comienzan los párrafos diciendo, tratan acerca de la Divina Trinidad. Tratan, número 1, de la singularidad de Dios, de los atributos de Dios, pero también trata a Dios como Trinidad. Por eso esta doctrina está allí de manera cardinal. Es la segunda, por eso es el segundo capítulo que nosotros tenemos allí. Esta doctrina es muy importante porque es la más elevada, pero a la vez más misteriosa doctrina de la fe cristiana. ¿Por qué misteriosa? Porque nosotros no tenemos la capacidad de entenderla completamente de este lado de la vida, ni creo que más allá de la eternidad podamos entender. De eso se trata la vida eterna, yo les decía, es conocer a Dios. Vamos a conocer a Dios, sus perfecciones
vamos a conocerlas por la eternidad. Eso es lo que vamos a nosotros a seguir haciendo después que partamos de esta vida. Es un misterio revelado en las Sagradas Escrituras, de eso tenemos que tener claridad. Es un artículo de la fe que confesamos y conocemos, pero no podemos comprender exhaustivamente, es decir, minuciosamente, no podemos comprenderla. Nosotros teniendo una mente finita, y Dios es infinito, como lo vimos la semana pasada, por eso es imposible. Así que siempre que nos acerquemos a ella tenemos que tener presente que es un misterio. Esto debido a que el ser de Dios es, como les decía ahorita, es infinito. Todo el ser de Dios es infinito y nosotros finitos. Y por eso nunca podremos abarcar el ser de Dios en su totalidad. Y la doctrina de la Trinidad es el ser de Dios en su totalidad, y por eso nosotros no podemos comprender exactamente cómo sucede eso, cómo tres son uno. Incluso las confesiones de fe ni los credos tratan de explicarla. Esta declaración que nosotros leímos aquí ahorita no es una explicación de la doctrina de la Santa Trinidad. No es una explicación. Mire que ella no la está explicando. No la está explicando. ¿Qué está haciendo la confesión de fe y qué han hecho los credos a lo largo de los siglos? Solamente describen o formulan esta doctrina, todo eso para evitar las herejías. ¿Qué es lo que ha pasado con la doctrina de la Trinidad? Aquellos que creen comprenderla, ¿sí? O los que tratan de comprender la unicidad de Dios y eso lo llevan al extremo, ¿qué es lo que hacen? Niegan las Sagradas Escrituras, se van a la herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad llevada al extremo. ¿Cómo así que llevada al extremo? Sí, es un punto de las Escrituras, por ejemplo, la unicidad de Dios. Yo la llevo al extremo y entonces ¿qué pasa? Niego o tuerzo los textos que hablan de Dios como trino. Eso es lo que es una herejía. Es una verdad, pero que es llevada al extremo, donde yo todo lo demás lo tuerzo o quisiera que no estuviera en la Biblia, que no estuviera en la Biblia. Y eso es un peligro eminente. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que aceptar en humildad que es un misterio y que solamente podemos llegar hasta donde las Escrituras nos permiten. ¿Sí o no? Creemos que Dios es uno, pero también creemos que es trino. Las dos cosas. Entonces, por eso, para no caer en la herejía. De hecho, todos los que han tratado de hacerlo caen en herejías destructoras, como ya les dije. Incluso los que utilizan analogías. Hay unos que utilizan analogías para representar la Trinidad. La Trinidad es como el agua. El agua que a veces está en estado líquido, a veces está en estado gaseoso y a veces está en estado sólido. ¿Cierto? Esas analogías no sirven. Esas analogías no sirven. Eso es tratar nosotros de hacer imágenes de Dios. No podemos hacer eso. Hay otros que dicen que es como el huevo. La cáscara es el Padre, por ejemplo. Lo que está más adentrico, que es la clara, es el Hijo. Y lo que está más adentro, la yema, es el Espíritu. No. Eso es un atropello a la deidad de Dios. Nosotros no podemos caer en eso. Otros dicen que es como un trébolo. ¿Acuerdas un trébolo, cierto? La hojita que tiene las tres cabezas. Por eso muchos inclusive dicen que los trinitarios somos un Dios deforme, porque nos imaginamos un Dios de tres cabezas, y es porque muchos han utilizado esas analogías que no son adecuadas. Las analogías no son adecuadas para nosotros representar la Trinidad. Repito, Dios es infinito, nosotros finitos, nosotros no podemos imaginarnos cómo es Dios. Solo llegamos hasta donde las Escrituras nos permiten. Es una doctrina revelada de manera progresiva. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Nosotros desde el primer capítulo vemos la Trinidad, desde los primeros textos del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Y Él mandó y fue hecho. En el Nuevo Testamento se nos dice que el verbo es Cristo, la palabra es Cristo. Y también allí en el primer capítulo del Génesis vemos que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas, pero es una doctrina revelada de manera progresiva que se hace más clara o evidente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la razón que se hace más clara o evidente en el Nuevo Testamento? La encarnación del Hijo de Dios. Lo que el Hijo de Dios nos reveló. ¿Se acuerdan que Él es la revelación perfecta de Dios? Él es la palabra encarnada, la verdad misma. Y tenemos que creer lo que Él dijo. Él habló de un Padre, ¿sí o no? Mi Padre.
¿Sí o no? Habló del Espíritu Santo. Yo me voy, pero es necesario que el Espíritu Santo venga. Entonces se hace más evidente en el Nuevo Testamento con la encarnación del Verbo o Hijo de Dios. Y vemos también en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia. Entonces es una doctrina que, aunque es de manera progresiva, se hace más evidente en el Nuevo Testamento. Y tiene que ser así, por eso la llamamos que es progresiva. Viene creciendo hasta la encarnación del Hijo de Dios. Entonces ese primer párrafo responde a esa pregunta. ¿Cómo subsiste Dios? ¿De qué manera existe Dios? Existe de sí mismo, de la independencia. Dios es único, eso es lo que lo hace único. Y yo quiero que piensen en esa palabra. Cuando la Biblia está hablando de que Dios es único o uno, significa que Él es exclusivo. No está necesariamente explicando el contenido de Dios, de la esencia de Dios. Cuando Él es único, lo está hablando en un contexto. ¿Se acuerdan de que las naciones paganas tenían muchos dioses, muchas deidades? Había el dios del agua, de la fertilidad, hasta los egipcios creían que los piojos eran un dios. Hasta el polvo de la tierra eran dioses, hasta todo eso creían los egipcios. El toro era un dios. Es decir, cada una de las 10 plagas, cuando leemos cada una de las 10 plagas, en realidad Dios está atacando supuestamente a un dios de ellos. Está atacando a un dios de ellos. Entonces, por eso cuando la Escritura dice que Dios es uno, único, significa que Él es exclusivo. No necesariamente se está refiriendo al contenido de esa subsistencia de Dios. Entonces podemos también ir a otra pregunta. ¿De qué manera existe este Dios único e independiente? ¿De qué manera existe? La respuesta la dan las Sagradas Escrituras, y es donde sale la doctrina de la Santa Trinidad. La doctrina de la Santa Trinidad. ¿De qué manera existe Dios? ¿De qué manera existe ese Dios único? Ese Dios independiente, ese Dios poderoso, exclusivo, infinito en poder, infinito en gloria. ¿De qué manera existe? Ahí es donde sale entonces a reducir la doctrina de la Santa Trinidad. Este Dios único existe o subsiste en 3 personas divinas, Yo creo que este texto resume, estos 2 textos que vamos a ver resume lo que les estoy diciendo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De ahí se pegan los unicitarios. ¿Ves? Eso es lo que dice la Escritura. Dios es uno. Y citan Isaías, otros textos de Isaías, donde dice: no hay dioses conmigo, yo soy Dios, no hay dioses conmigo, y se pegan de ahí para anular la Trinidad. Pero no significa lo que ellos creen que significa. Yo les decía la semana, las clases pasadas, ese último parrafito que leíamos en el capítulo 1, el párrafo número 9, donde dice que hay una norma, hay una regla infalible de interpretación bíblica. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cómo? La Biblia se interpreta a sí misma, y que no podemos hacer doctrina de un solo texto. No podemos hacer eso. Entonces miren en Mateo 28:19, ¿qué dice? Dice, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero Mateo 28:19 también está en las Sagradas Escrituras. Acuérdense que también hemos hablado de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. ¿Sí? La Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Dice, está como molestando ahí, ¿cierto? Ahí está firme. Ok, continuamos. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 13:14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí vemos también la Trinidad de Dios, la Trinidad manifestada. Vemos a Dios como uno, pero también lo vemos a Dios como trino. Hay un problemita, no sé qué pasa. Ahora, quiero que usted se memorice esto que le voy a decir. Es importante que lo tengamos claro. Y es
que son muchas las veces que en la Biblia, aunque las cosas se pronuncian en singular, su contenido es plural. ¿Recuerden que Biblia con Biblia se interpreta infaliblemente? Voy a repetir esa frase. Son muchas las veces que en la Biblia, aunque las cosas se pronuncien de manera singular, es decir, única, su contenido es plural, varios. Ese ejemplo lo vemos con la iglesia. ¿Cómo dice la Biblia de la iglesia? ¿La iglesia cuántas son? Una, pero el contenido es una sola. Vea, vemos negros, feos, hay bonitos como ustedes, ¿sí o no? Calvos, con pelos, gente colombianos, hay hindúes, hay de todos lados, pero la iglesia dice que es una sola. El fruto del Espíritu Santo, la Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo, el fruto en singular, pero cuando vemos detalladamente ¿cuántos son? 9, ¿sí o no? El matrimonio, ¿cuántos somos en el matrimonio? 2, pero la Biblia que dice cuando se une el hombre y su mujer, ¿qué dice? Una sola carne. La unidad de Cristo y su iglesia, y lo vemos en el capítulo 17 de Juan. Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces la unidad de Cristo y su iglesia, hermanos. Miren Génesis 5.2, por ejemplo. Génesis 5.2 dice, varón y hembra los creó, ¿cierto? Y los bendijo y llamó en singular. ¿Notan? El nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. ¿Cuántos eran? No, ¿cuántos eran? En contenido, ¿cuántos eran? Dos, ¿sí o no? Adán y Eva. Sin embargo, Dios los llamó como Adán en singular, les colocó el nombre de ellos, Adán. Le estoy explicando esto porque ahí se pegan los universitarios para decir, por ejemplo, la cita que leíamos ahorita en Mateo 28, 19, que ellos dicen allí. Pero es que miren que allí no dicen los nombres, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en singular. Hay prueba, ahí no está probando la Trinidad, hay prueba de que Dios es uno es su nombre y su nombre es Jesucristo, dicen ellos. Pero podemos comprobar por las mismas escrituras que aunque las cosas se pronuncien de manera singular, el contenido es plural. El contenido es plural, eso no se nos puede olvidar. Génesis 48, 16 también lo podemos confirmar, en Génesis 48, 16. Este es Jacob hablando dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Él está bendiciendo a los hijos de José. Y miren, y el nombre singular, y el nombre de mis padres, aunque aquí lo dice, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero mire que dice el nombre, dice los nombres. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Repito, estoy probando por las escrituras que aunque las cosas se nombren de manera singular, el contenido es plural. Entonces, cuando leemos en el primer párrafo que Dios es un Dios único, vivo y verdadero, no necesariamente está hablando de su contenido, está hablando de su exclusividad, que Dios se distingue más allá de cualquier otro Dios. Él no tiene comparación, Él es un Dios único y verdadero. Zacarías 14:9, entonces mire que ellos, los unicitarios, también se pegan de allí, dice, Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces ellos dicen, ¿ves? La Trinidad no existe, la Trinidad es un mito, porque Dios dice que Él es uno y uno su nombre. Pero por las escrituras, otra vez repito, podemos comprobar que aunque las cosas se pronuncian de manera singular, su contenido es plural. Cuando habla de uno está hablando de exclusividad, no necesariamente del contenido del ser de Dios. Dios es trino. Y eso me lleva a mi segundo encabezado, o la segunda subdivisión.
Y aquí vamos a ver la distinción de las personas de la Trinidad. Esto es lo que habla el párrafo en su bloque número 2. Leemos: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Ya estaremos mirando un poquito. El Hijo es engendrado. El Hijo es engendrado. Amén. Pero no lo puedes desligar de la palabra que sigue. Eternamente del Padre. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Él es el Hijo eterno de Dios. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales, como ya la declaración lo ha dicho: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este bloquecito se llama la distinción de las personas. ¿Cómo se distinguen? Pues vemos claramente que uno la Escritura le llama Padre, el otro le llama Hijo y el otro es el Espíritu, que procede tanto del Padre como del Hijo. Y el Hijo procede del Padre porque fue engendrado eternamente del Padre. Eternamente del Padre. Por eso podemos decir, o dice la confesión, que no han de ser divididos, que todos ellos son infinitos, sin principio. Mire que la declaración ahí mismo lo está aclarando. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y por lo tanto no tiene principio. No tiene principio, sin principio. Y por lo tanto son un solo Dios. Eternamente existe todo el ser de Dios, por eso no se puede dividir. Ya vimos en los párrafos número 1 que Dios no tiene partes, Dios es uno solo. Ese es un misterio. ¿Cómo funciona? No tengo la más remota idea. No me vayan a hacer esa pregunta ahorita, que no tengo la más remota idea. ¿Cómo funciona la Trinidad? ¿Cómo es eso? No tengo la más remota idea. ¿Se acuerdan que en el párrafo número 1 también leíamos que Dios habita en luz inaccesible? ¿Y cómo es esa luz? No lo sé. Es inaccesible. El ser de Dios es inaccesible. ¿Y por qué? Tiene que ser así por definición. Si Dios nosotros los pudiéramos comprender en su totalidad, significaría que nosotros somos Dios. ¿Sí me hago entender? Significaría que nosotros somos Dios, pero por eso el mismo concepto de Dios se tiene que salir de nuestra imaginación, de nuestra razón, porque Él es infinito y nosotros somos finitos, nosotros somos criaturas simplemente de Dios, creadas por Dios. Entonces podemos decir que este único Dios subsiste, o dice la declaración, o podemos concluir de la declaración, dice: este único Dios subsiste en el Padre engendrando eternamente al Hijo, como ya lo leímos, el Hijo siendo eternamente engendrado y el Espíritu Santo procediendo eternamente de los dos. El Padre, ¿por qué se le llama Padre? ¿Por qué le llamamos a Dios Padre? Bueno, no se está refiriendo necesariamente a que Él es nuestro Padre, Él lo es, pero el título de Padre tiene más relación con la paternidad que Él tiene con Cristo. Cristo fue el que lo llamó mi Padre, es su paternidad con el Hijo. Ya vimos que el Hijo fue engendrado eternamente por el Padre. Juan 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros, así es como abre Juan su libro. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Es da testimonio de que él vio la gloria de Cristo. Gloria como del unigénito del Padre. Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios solamente tiene un hijo natural, engendrado eternamente por Él. Nosotros también somos llamados hijos de Dios, pero por adopción. Por adopción. Él tiene uno solo, el unigénito del Padre es Cristo Jesús. Entonces por eso el Padre se le llama Padre, por su relación con su Hijo, su relación de Padre con el Hijo eterno de Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Es una declaración que dice la Sagrada Biblia, ¿cierto? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a
conocer. También vemos al Hijo en la Trinidad, ¿cierto? El Padre engendrando al Hijo, ahora el Hijo engendrado eternamente, lo cual significa que el Padre comunica su esencia completa al Hijo, en lo tocante a su existencia personal, de tal manera que se pueden decir que son uno. O sea, ¿por qué? Porque el Padre comunica su esencia completa al Hijo, en lo tocante a su existencia personal. Juan 10:30, mire cómo dice: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué pudo decir Cristo eso? Porque Él tiene toda la esencia del Padre. Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Por qué? Porque el Padre ha comunicado su esencia completa al Hijo. Hebreos 1:3 dice: el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un texto muy rico, pero solamente vamos a considerar la primera partecita. Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, no hay otro ser creado, engendrado, que se parezca tanto a Dios como su propio Hijo. Esa es la idea del texto. Así como un hijo se parece a nosotros. ¿No han visto ustedes eso? Ustedes pueden decir algunos, ver al hijo de Cristino es ver a Cristino mismo. Es la réplica. Bueno, Cristo es más allá que una réplica de Dios. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es la imagen exacta y la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de toda su gloria. Él es el resplandor, no hay otro idéntico más a Dios que Cristo Jesús. De ahí las declaraciones que encontramos en las Escrituras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí o no? Y repito, esto va en ataque a la doctrina de los unicitarios. Están creciendo mucho ellos, están creciendo mucho. Y usted los ve ellos por Facebook, los ve por YouTube, ellos defendiendo sus herejías, y son muchos los que caen en esta dificultad. Si los que vienen los miércoles, cuando siempre que oramos y presentamos el misionero, no sé si se han dado cuenta, en todos los municipios de Antioquia hay católicos y hay unicitarios. Hay unicitarios, yo no sé qué tiene esa doctrina, pero atrae a las personas, y las iglesias siempre crecen. Entonces es para que tengamos en cuenta eso, hermanos. Hay que leer, hay que estudiar las Sagradas Escrituras, a Dios como uno, pero también la Biblia ha revelado que ese Dios es trino. Colosenses 2:9, por eso también lo afirma, porque en Él, es decir, en Cristo, ¿qué pasa en Cristo? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Cristo con verdad dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo también tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen exacta de Dios. Él es la imagen exacta de Dios. Alguien, bueno, estoy en contra de las analogías, pero alguien dijo que si Dios hubiese tenido un principio, miren lo que estoy diciendo, si Dios hubiese, ya sabemos que no lo tiene, nunca lo ha tenido, si Dios hubiese tenido un principio, en el mismo momento que Dios surgiera, su imagen exactamente en ese instante estaba siendo replicada por su Hijo. ¿Sí? Si Dios tuviese un principio. Por eso podemos decir categóricamente que el Hijo es el Hijo eterno de Dios, sin principio ni fin de días. Él es Dios mismo, y por eso la Biblia habla en esos términos, hermanos. Y era la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Acuérdense que estamos en esta subdivisión del párrafo número 3, en el bloque número 2, viendo la distinción de las personas que están en la esencia de la Trinidad, que subsisten en la eternidad.
El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. El Hijo, las Escrituras dicen que es engendrado eternamente del Padre, pero el Espíritu Santo procede eternamente también, el Espíritu Santo no es engendrado, pero procede eternamente del Padre y del Hijo. El Hijo es engendrado eternamente, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Recibe toda la esencia divina, al igual que el Hijo, completa e indivisa del Padre, es decir, no se puede dividir, es indivisible, y del Hijo, y es la tercera persona de la Trinidad. Eso que decimos que es la tercera persona de la Trinidad, no es que quiere decir que sea el tercero sin importancia. Ya vimos, Dios es todo un ser, Dios es Dios en todo su ser infinito. Las tres personas de la Trinidad son Dios mismo. Y entonces es una manera, simplemente allí podemos decir que en la economía de la Trinidad podemos decir que es la tercera persona de la Trinidad. Juan 15:26, mire cómo el Señor dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, ahí está la palabrita, sí, procede ¿de quién? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, exactamente no dice en este texto que Él también procede del Hijo, ya dijimos que procede del Hijo, la declaración también lo dice, pero se sobreentiende. ¿Por qué? Porque dice que yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, es decir, que el Espíritu Santo entonces también procede del Hijo y del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Pero hay otras citas que podemos mirar. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, se sobreentiende que está hablando de Dios el Padre, mora en vosotros. Pero mire cómo dice la última línea: y si alguno no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, no es de Él. Mire que ahí está, podemos notar las dos procedencias del Espíritu Santo, ¿cierto? Cómo procede del Padre y del Hijo, el Espíritu de Dios, el Padre, pero también afirma la Escritura que es el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. Gálatas 4:6 también podemos leer: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, si vemos la distinción de las personas de la Trinidad, hay uno que engendra, que es el Padre, pero que engendra eternamente al Hijo, y vemos al Espíritu Santo que procede tanto del Padre como del Hijo. Esas son las tres personas de la Trinidad, hermanos. Y lo tenemos que creer. Ahora mire cómo termina diciendo la confesión de fe. Este es el último bloquecito. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento. Ya les dije que esta doctrina es inamovible, innegociable. Es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Por qué afirma la confesión de fe esto en la última línea de ese párrafo? ¿Por qué? Bueno, número uno, cuando vemos las Sagradas Escrituras, vemos que nuestra salvación o vida eterna depende del conocimiento de la Trinidad. ¿Se acuerdan qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es esa vida eterna, Jesús? ¿Qué significa la vida eterna? Significa que te conozcan a ti. ¿De quién está hablando allí? Del Padre, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ves?
Por eso les decía ahorita que la doctrina de la Trinidad toma su forma más precisa en el Nuevo Testamento, por la encarnación del Hijo, por la encarnación del Hijo. El Hijo, ya leímos unos textos, el Padre nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él es la imagen misma de Dios, Él es la sustancia de Dios, es el verbo de Dios. Él fue engendrado eternamente, es la imagen misma de Dios, en Él reposa corporalmente toda la plenitud de la deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay otra manera de conocer a Dios, hermanos. Él mismo también lo dijo. El que me rechaza a mí, no solo me rechaza a mí, sino también a aquel que me envió. Al Padre. La manera exclusiva de conocer a Dios es a través del Hijo. Por eso esta doctrina es importante, es relevante. Nuestra salvación o vida eterna depende del conocimiento de la Santa Trinidad y el Espíritu Santo también aplicando las verdades de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo según también Juan? Glorificar al Hijo. Eso lo dijo Cristo, Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en medio nuestro? Y nos tiene que llevar a adorar a Cristo, a exaltar a Cristo, a mirar a Dios, a exaltar a Dios. Nosotros por sí mismos no podemos hacer nada, Él mismo lo dijo. Entonces es por eso importantísimo, hermanos, la doctrina de la Santa Trinidad. Romanos 8:9, la parte D dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren categóricamente cómo dicen las Escrituras. El que no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, el que no tiene el Espíritu no es cristiano, no es de Dios, no le pertenece a Dios. Es un sello indeleble para los corazones de los salvos. El Espíritu Santo, Él nos ha sellado, nos asegura, es la garantía, la anticipación que tenemos nosotros de vida eterna. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nuestra adoración también, hermanos, por eso podemos adorar a Dios por la Santa Trinidad. Nuestra obediencia también depende de la Santa Trinidad. Nuestra unión con Dios, todo ha sido posible en Cristo. En Cristo Dios nos ha bendecido, dice Efesios, con toda bendición espiritual. El título de hijos adoptivos lo tenemos por Cristo. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros ha sido mediante Cristo, por la intervención de Cristo, por lo que Él hizo, y el Espíritu Santo aplicando todas esas verdades a nuestros corazones. Por eso es una doctrina vital que nosotros no podemos negociar. Nuestra unión con Dios depende de todo el ser de Dios, es decir, de la Santa Trinidad. ¿Qué podemos concluir de esta clase, mis hermanos, en 5 minuticos, si Dios nos permite? De lo que hemos estudiado podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios. Número 1, Dios es uno. No podemos movernos de ahí también. Dios es uno, indivisible. Él no tiene partes. Eso es lo que afirman las Escrituras. Dios es uno, no hay 3 diferentes dioses en la Trinidad. Es decir, que la Trinidad nunca la podemos entender como que 1 más 1 más 1. Eso es triteísmo. Sería triteísmo. No, es una herejía. No es que uno, ni es que 1 más 1 más 1, entonces es igual a Dios. No podemos hacer eso. No podemos imaginarnos que la Trinidad es así. Es una sola esencia. ¿Cómo funciona? No tengo la más remota idea. Pero así tenemos nosotros que creerlo, porque es así como la Escritura lo revela. No hay 3 diferentes dioses en la Trinidad. Esta es una herejía llamada triteísmo. Número 2, Dios es 3. Dios es 1, Dios es 3. Las 2 cosas, hermanos, tenemos nosotros que creer. Es lo que revelan las Escrituras. No podemos negar una a consideración de la otra. No podemos racionalizar esta doctrina. Eso hacen los modalistas, que ahorita los vamos a ver un poquito. Los unicitarios.
Ellos en su razonamiento, es que si Dios es uno no puede ser tres. Entonces racionalizan la doctrina y por eso llegan a la herejía. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros creemos en la revelación absoluta de la palabra de Dios. Dios es uno, amén. Dios es tres, amén. ¿Cómo funciona? No sé. Lo creemos. Como también creemos que Cristo encarnado era Dios totalmente y hombre totalmente. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero es lo que dice la Escritura. También creemos que Dios es soberano, ¿sí o no? Pero también el hombre es responsable. ¿Cómo funciona? No tengo la más remota idea. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde llega la libertad humana? No lo sé. Pero lo creemos, Dios es soberano, el hombre es responsable. Es lo mismo con esta doctrina. Dios es uno, Dios es tres. Hay un solo Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese vocabulario es frecuente, recurrente, es abundante en las Escrituras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos negar esa realidad, tenemos que creerlo. Número 3, las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas personas, ya lo vimos también, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que se revela de tres diferentes formas. Esta es una herejía llamada modalismo. Modalismo. ¿Qué dicen ellos? Hay un solo Dios, solamente uno, no hay más, ¿no? Dios no es tres, y ese mismo se pone la máscara. Hoy es Padre. En el Antiguo Testamento más que todo era Padre, cuando vino aquí a la tierra ahora se puso la máscara de Hijo, y ahora que se fue, ahora se puso la máscara del Espíritu. Eso se llama modalismo, ellos creen que son los modos como Dios se ha revelado, modalismo, de ahí viene. También se llama sabelianismo, esta herejía, fue condenada ya en los primeros siglos de la iglesia cristiana. El modalismo son modos, o sea que Dios es uno, solitico en contenido. Hoy estoy de modo Padre, pero es que yo necesito al Hijo. No, hoy estoy de modo Padre, no puedo. Modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu. Esa es una herejía, se llama modalismo. Las tres personas de la Trinidad no es una sola persona. Ya vimos, y se lo vuelvo a repetir, aunque la Biblia nombre muchas cosas en singular, su contenido es plural. Y lo podemos comprobar por las mismas Escrituras. Ok, cuarto, las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales, sin división, eso también lo afirma nuestra confesión. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo, todos son perfectamente iguales. Ese es el gran misterio de la Trinidad. El misterio de la Trinidad, o que la Trinidad sea misterio, número 5, no es una razón para negarla. Eso es lo que hacen muchos. Como es un misterio, entonces la niegan, la atacan, porque ellos tratan de racionalizar todo el ser de Dios. Y tenemos que reconocer que nosotros somos finitos y Dios es infinito. Y número 6, la mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad no son adecuadas. Que explíqueme la Trinidad, entonces nosotros, no es como el agua, es como el huevo, es como el trébol. No. No caigamos en esa trampa. No puedo, hermano, no puedo. Creo que Dios es uno y Dios es tres. ¿Por qué? Las Escrituras lo revelan. ¿Cómo funciona? No tengo la más remota idea. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? No lo sé. Sería un atentado contra el segundo mandamiento. No te harás imagen. No te harás imagen del ser de Dios. No te harás imagen. Ok, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay una? Permíteme orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Padre, gracias te damos por esta hermosa doctrina de la Trinidad. Hermosa doctrina, cardinal, vital, innegociable. Ayúdanos a confiar en ti, en lo que dice tu revelación perfecta, que es tu santa ley, tus santos mandamientos, tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a seguir entendiendo, a seguir creciendo en esta gracia y a no negociar las doctrinas vitales como la Trinidad. Ayúdanos a creerla, ayúdanos a conocer más de ti. Reconocemos que es clara en la palabra de Dios, es evidente, pero nosotros incapaces de entenderla. Ayúdanos, por favor, cada día a crecer en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. Amén.